Buenas noches, ¿cómo están? Profe, ¿me escucha? ¿Aló, me escuchan? ¿Sí me escuchan? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, Sí, ¿me escucha? sí, aló. Los escucho. Buenas noches. Buenas. Buenas noches, me colocan los nombres ahí, compañeros. ¿Quién es Alcatel otra vez? Le pregunto quién es Alcatel. Ey, ahí está el mío, Melo, Wilfer. Hay gente Ey, con profe, celular. pues. ¿Cómo le fue esta semana? Oh, excelente. ¿Y usted qué? También por aquí, hermano, dándole duro a esta vuelta. ¿Sí será? Profe, Claro, mano. No, yo no le ¿cómo me creo. escucha? Sí, escucho, lo escucho. ¿Quién va a hablar? Aló. Profe, no era para saber si me está escuchando. Sí, estoy. Ah, bueno, era para eso, listo. Señor. Muy bien. ¿Cómo le fue con la lectura que les puse? Profe, bien. Sí. Está bien. Ah, bueno. Más, profe. ¿Cuál lectura? ¿Cuál lectura? ¿Cómo que cuál lectura aún? No mentiras, claro, mi hermano. Usted sabe que yo soy muy juicioso. Hay que leerlo y aprender. Vayan presentando la evaluación de condensadores que les puse. Algunos no la han presentado. Profe, ¿ese examen qué? ¿Ese examen sí va a sacar nota o eso es un simulacro ahí? No, no, ojo, ojo. Estamos dando la clase oficialmente. Listo. Ey, da la bulla. Entonces todos, lo voy a silenciar. Todo lo que... Profe. ¿Qué hubo? Ey, profe, no, entonces, ¿esa nota cuándo nos la da? Pues, Con los estrenos. vea, a usted les llegó el comunicado que puse hoy por el WhatsApp. ¿Lo leyeron? No, yo no estoy en el grupo. No estoy en el grupo. ¿Cómo que no, hombre? Ojo con eso. No estoy en el grupo, profe. Ah, bueno. ¿Alguien leyó Claro. ¿alguien leyó el comunicado? No, señor, ¿me lo va a enviar a mí o qué? Ahorita que terminemos. Mande el correo. Mándeme el contacto. Claro, el WhatsApp, acá le hablo. Vea, pues en ese comunicado está lo que yo les había mencionado de que vamos a trabajar hasta el 8 de mayo virtualmente, las clases, ¿cierto? Ya habíamos hablado de eso. Sí. Muy bien. Y ya después del 31 de mayo estamos esperando un buen comunicado con buena actitud positiva de que vamos a ir al laboratorio a realizar las prácticas de esta teoría que estamos viendo. Ese fue el comunicado pues que le enviaron y con el, pues también a levantarles el ánimo, que no bajen la guardia y sigan. Ey, gordo, a la bulla. ¿Qué Ey, hubo? profe, no, hágale que ahorita lo agrego pues para que salgamos una chimbita. Ojo con eso. Bueno, entonces esa es la situación, ¿cierto? Entonces por eso vamos a dar teoría esta semana, la otra y 3 clases más, vamos a dar teoría. Y entonces esas evaluaciones que yo les haga las voy a tener como en cuenta de conocimiento, la parte de conocimiento. Y ya en el laboratorio evaluamos desempeño y producto. ¿Entendido? Profe, entonces, ¿hasta qué? ¿Hasta el 8 de mayo tenemos clase virtual y ya paramos o qué? Sí, Hasta ahora. oficialmente la clase, pues estas clases van hasta el 8 de mayo. Después nos seguimos conectando, podemos programar pues espacio así como en esta misma hora para analizar cositas del pasado, repasar y proyectar pues algunas cosas para el laboratorio, pero esas clases no van a contar pues como el semestre. ¿Sí me entienden? Sí, señor. O sea que el resto del 8 de mayo hasta pues final del semestre, eso lo vamos a trabajar en junio. Pues yo no sé si vaya todo el mes de junio, todo el mes de julio, o todo el mes de agosto, bueno, no sé. Ya el tiempo lo determinará la institución allá. Pero el propósito es hacer pues las cosas bien hechas. ¿Sí estamos de acuerdo ahí o no? Sí, señor. Sí, Melo. Bueno, muy bien.
Claro. Aquí me falta por llegar acá. Entró Juan Fernando. Listo. Bueno, entonces vamos a analizar el archivo de los transformadores, ¿cierto? Espero pues que al menos los conceptos básicos de condensadores les haya quedado claro. Cómo funciona con voltaje de corriente directa, para qué es que sirven los condensadores, tipos de condensadores. Bueno, cuando terminemos toda la temática teórica, pues voy haciendo como un proyectico para que cuando lleguemos al laboratorio lo armemos allá pues entre todos, ¿cierto? Y lo más importante es ir como comprendiendo estos conceptos teóricos. Bueno, ya compartí la pantalla, ¿ya la ven, cierto o no? Sí. Bueno. Entonces acá, en el sitio de contenidos Gregorio, en el módulo de electricidad electrónica básica, cargué un archivo que llama transformadores y también monté un resumen en el canal. ¿Alguien logró verlo? No, profe, ese todavía no lo he visto. Bueno, y monté 2 videos de cómo se chequea un transformador, de la manera estática y de la manera dinámica. ¿Qué quiere decir estático? Que el transformador se chequean las bobinas sin conectarle al voltaje. Y dinámico es cuando uno le conecta el voltaje y analiza entonces los voltajes que entregan las bobinas. Como ustedes leyeron en el módulo, se están dando cuenta que estoy hablando, ¿cierto? Listo. Entonces voy a abrir el archivo. Yo hice un resumen de lo que ustedes leyeron en el módulo y lo hice en un módulo, lo hice en un archivito PDF. ¿Lo logran ver? Sí. Bueno, muy bien. Entonces esperamos pues que acá a la institución lleguemos la primera semana de junio para que podamos practicar todo esto. Entonces yo inicié este... ¿Aló? Inicio el PDF con una imagen de un transformador. Ustedes se pudieron dar cuenta en la lectura que existen pues varias categorías de transformadores. Existe el transformador reductor y el transformador elevador. Elevadores. ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces en especial voy a hablar de este que es el reductor y allá ahorita analizamos cuándo se determina que es elevador. Entonces, ¿por qué arranqué con esta imagen? Porque con este transformador, vamos a ampliarlo un poquito, con este transformador vamos a hacer el proyecto de la fuente regulada variable, que es un proyecto pues que hace la mayoría de estudiantes que inician un curso de electrónica básica o electricidad básica. Entonces comenzamos con lo que dice aquí el fabricante. El fabricante me coloca que este transformador por estos 2 cables que van a la bobina primaria va a recibir los 115 voltios. Y ese voltaje viene a una frecuencia que ya saben ustedes que la frecuencia de la red eléctrica acá en Antioquia es de 60 Hz. Por eso acá aparecen 60 o 50 en otros lugares diferentes de Antioquia. Y que este transformador va a reducir los 115 voltios a través de esta bobina primaria y campo magnético a este lado, donde están todos estos cables, van a salir estos diferentes voltajes. Y el fabricante pues le coloca diferentes colores y aquí nos asocia qué color entrega cada bobina. Entonces especifico acá, vea, este negrito de acá se llama el tab central, al otro lado. Ese tab central es el punto de referencia para yo medir 6 voltios, 9 voltios. O si mido entre 6 y 6, me da la suma que son 12. O si sumo 9 y 9, me da la suma que son 18. ¿Entendido ahí? Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a analizar los aspectos teóricos de lo que son los transformadores. Si hay alguna preguntita en ese momento, me la pueden hacer. ¿No hay preguntas? Muy bien. No, Cristian, lo asustado pues, mijo. Bueno, entonces vamos acá. En esta diapositiva, pues estoy recordando el concepto de lo que es un transformador. Así como pues usted lo leyó en el módulo, decimos que el transformador es un tipo especial de bobina. Entonces, cuando hablamos de bobina, es una espiral de alambre esmaltado. Ojo, tiene que ser esmaltado, porque ese alambre no puede ser así pelado porque hace un chispero el berraco.
Entonces se dice que el transformador es un tipo de bobina especial y está formado por dos o más bobinas enrolladas sobre un mismo núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Esta parte de hierro. Eso trae unas láminas y esto es lo que llama núcleo de hierro. ¿Listo? Bueno. A la bobina también se le da un nombre técnico que se dice que es un devanado. ¿Cierto? O un devanado es entonces ¿qué? Una bobina. Para que pues, les quede claro que bobina y devanado indican lo mismo. Y espira es vuelta, ¿cierto? Entonces, una de las bobinas recibe el nombre de primario y las otras o la otra recibe el nombre de secundario, como en la imagen pues, que tenemos. Vea. Esta sería la bobina primaria y todos estos cables de acá serían las bobinas secundarias. En esta diapositiva pues se resume todo lo anterior, lo que el fabricante me entregó allá en la plaqueta. Pues vuelvo y le repito, el transformador en los secundarios va a entregar todos estos voltajes. ¿Cierto? De acuerdo a estos colores, entonces ya uno va a medir con el multímetro en la escala de voltaje alterna qué voltaje va a entregar el secundario. Entonces mire que el gris 9, el blanco el 6 y el negrito el tap central que es el 0. Pero como trae dos blancos serían 12 y como trae dos grises sería 18. Por eso se dice que la potencia en el transformador ahí serían 18 voltamperios y ese transformador está diseñado para 2 amperios. Entonces miren que voltaje por corriente me da la potencia, que me indica esto que la potencia del transformador serían 18 vatios. ¿Claro ahí? Sí, profe, claro. Muy bien. Entonces vamos a analizar en qué consiste un transformador reductor. Ese que ya inicié con la imagen es un transformador reductor, pero vamos a analizar pues cómo nos damos cuenta de esto. Entonces un transformador reductor es aquel que en los secundarios disminuye o rebaja el voltaje de entrada, como lo mostramos arriba y como lo mostramos en esta figura. Para este caso, este recibe 120 voltios de alterna y entrega 12 de alterna. Por eso se llama que es un transformador reductor. Entonces observen ahí el concepto que acabé de poner ahí. Ese transformador se caracteriza porque tiene más espiras en el primario que en el secundario. Ojo, en los reductores aquí van a ver mayor número de espiras, que es la vuelta que se da acá en el núcleo. Y en el secundario va a tener entonces espiras mucho más gruesas y más pocas espiras. Un transformador reductor se caracteriza por eso. Entonces ahí vienen las ecuacioncitas que hablaban en el módulo, los que hablaban de la relación de transformación. Sí, ¿qué hubo? ¿Cuáles que son las espiras? ¿Cómo? ¿Cuáles que son las espiras? Las espiras son las vueltas del alambre, esas vueltecitas, que vienen, por ejemplo, aquí en esta pues, primera gráfica que les di, vea. Todo esto trae unos alambres, ¿cierto? Esmaltados. Entonces, cada vuelta que esto da por acá, sí, es una espira. Debe ser de que todo eso tiene una gran cantidad de vueltas. Entonces, ya vamos a mirar cómo se interpreta esto. ¿Entendido ahí? Sí, señor. Bueno. Entonces, hay un concepto que se llama la relación de transformación y tiene que ver con lo que acabamos de mencionar, con el número de espiras del primario y los números de espiras del secundario, que se representan con estas letras. NDP es el número de espiras del primario y NDS, número de espiras del secundario. Y la A es la relación que hay entre esas dos bobinas. Entonces, hay una tablita que ustedes analizaron allá en el módulo que se refiere a esto. Si la división del número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario me da mayor a 1, estamos hablando de un transformador reductor. Y si esa división me da menor a 1, estamos hablando de un transformador elevador. Y si la operación me da 1, estamos hablando de un transformador que es igualador o acondicionador. La aplicación de cada uno, este que es reductor, se utiliza mucho pues, en aparatos electrónicos para bajar el voltaje de la red eléctrica. Obviamente que con otros componentes que vamos a estudiar después de este tema, se va a rectificar el voltaje alterno en voltaje directo, porque los circuitos integrados, los transistores, todos los elementos que van dentro de ese aparato funcionan con voltaje DC,
como si fuera una batería. ¿Sí es claro ahí? Listo. Ejemplo de un transformador elevador, los que usaban esos aparatos de televisión. Recuerdan que para poder pues, ver una imagen se tenía que elevar ese voltaje, o se tiene pues que elevar porque todavía hay aparatos de eso en el comercio, en las casas y en muchas partes. Entonces el transformador elevador, el que llamaban el flyback. Y el igualador, ustedes recuerdan en el laboratorio donde yo conecto el computador y la pantalla allá al pie del tablero. Abajo hay una caja negra. Esa caja negra es un transformador, acondicionador o igualador. Ese transformador tiene un propósito de proteger lo que usted, por ejemplo, en las mesas conecta. Si hacen un cortocircuito, entonces la cajita protege y evita que ese corto trascienda hacia las cajas de energía ahí de la institución. Entonces, mire que tiene muchas aplicaciones. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Los escucho. No, no, señor. Está bien. Bueno, entonces queda entendido lo que es la relación de transformación. ¿Listo? Entonces miramos acá siguiente. Un ejemplo. Entonces, tomé el ejemplo que ustedes también miró en el módulo. Si ustedes en el ejemplo observaba pues que aquí decían que en el primario tenemos 100 vueltas y en el secundario tenemos 500 vueltas. ¿Cuál es la relación de transformación de este transformador? Entonces basta con hacer la división entre NP sobre NS y de acuerdo al resultado que me da, lo analizo de acuerdo a esta diapositiva que acabamos de analizar. Entonces, para el caso dado, miren lo que da. A igual a 100 sobre 500 y esto me da 0.2. 0.2 es menor que 1. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Que este transformador es un transformador elevador. ¿Claro el ejemplo? Sí. Muy bien. Entonces, analicemos aquí detalladamente características del transformador en voltajes y corrientes. En la lectura que usted hizo allá, se puede dar cuenta que decían ahí que un transformador no transforma potencia ni frecuencia después de que usted lo realice, después de que está hecho. Un transformador que ya está realizado. Vuelva a la primera imagen que les puse. Entonces, este transformador que ya lo diseñaron, este transformador ya diseñado, ya entrega su potencia, la cual fue diseñado, ¿cierto? Y la frecuencia que llega acá, que es de 60 Hz, es la misma frecuencia que van a tener estos voltajes. Simplemente el transformador reduce los 115 a estos voltajes que explicamos ahorita. Pero la frecuencia y la potencia, ya el aparato fue diseñado a esos parámetros. ¿De acuerdo ahí? Entonces, con ese concepto, vamos otra vez acá a esta diapositiva. Acá en esta. Entonces les leo textualmente, como la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, es decir, la potencia del primario es igual a la potencia del secundario, así como le acabo de mencionar que la frecuencia del primario es la frecuencia del secundario, entonces podemos sacar esta igualdad, vea, potencia del primario igual a potencia del secundario, representada por PdP, la potencia del primario, y PdS, potencia de quién? Del secundario. Pero vamos a hacer lo siguiente. Ya todos ustedes conocen la ecuación de la potencia, que es voltaje por corriente. Entonces yo puedo reemplazar aquí la potencia del primario. ¿Cómo la reemplazo? Simplemente digo que la potencia en el primario es igual al voltaje que recibe la bobina primaria. Por ejemplo acá, el voltaje que recibe esta bobina, multiplicado por la corriente que va a pasar por esta bobina. Esa sería la potencia. Repito, el voltaje que recibe la bobina por esta corriente, que vamos a llamar voltaje de P e IP. Y aquí sería voltaje de esta bobina por la corriente que pasa acá. Y se llama BDS por IS. Entonces venimos a esta ecuación. Observenla acá. Reemplazando en esta ecuación, encontramos que PdP es igual a voltaje primario por corriente del primario. No confunda BDP con voltaje pico.
porque son pues dos cosas diferentes, ¿se acuerdan? Entonces en el primario tengo que voltaje, ¿qué hubo? ¿Quién habla? ¿Quién iba a preguntar algo? No, profe, no le dije que sí era muy parecido. Pues el Ah, voltaje pi cuadrado. correcto, pero aquí indica el voltaje del primario y esto corriente del primario. Igual a voltaje del secundario por corriente del secundario. ¿Cuál es la propuesta ahí con estas ecuaciones? Tratarlo de llevar en función de voltajes y de corrientes e igualarlo a la relación de transformación, que tiene que ver con esto, con el número de espiras del primario y número de espiras del secundario. Entonces, analicémoslo. Si yo voy despejando esto, este voltaje del secundario pasa ¿a qué? A dividir. Y esta corriente del primario pasa ¿a qué? A dividir. Entonces me queda esta igualdad de que voltaje del primario dividido el voltaje del secundario va a ser igual a corriente del secundario sobre corriente del primario. Y esto lo vamos a igualar a la relación de transformación. Entonces me quedaría la ecuación de esta manera. Vea. Me quedaría igual al número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario. ¿Por qué? Porque la relación que existe entre el número de vueltas, la corriente y el voltaje en un transformador se establece a través de toda esta igualdad. Esta ecuación es la que han utilizado o utilizan todas las personas que diseñan transformadores. Ustedes son de electromecánica, ¿cierto? En el próximo semestre ustedes ven electricidad industrial. Pues Dios mediante que todo esto va a mejorar. Y allá el profesor tiene pues montado una práctica muy interesante que les enseña a hacer un transformador y ahí utilizan estas ecuaciones. ¿Cierto? Entonces por ahora, al menos que vayan entendiendo estos elementos, estos conceptos. Vamos a la siguiente diapositiva. Hay un ejemplo. Vamos a analizar este ejemplo. Tenemos un transformador que recibe 120 voltios y que en este primario dieron 600 vueltas. Y que en el secundario nos están preguntando qué voltaje irá a salir acá si le damos 200 vueltas. ¿Es claro el problema? Debería ser el primero. ¿Cómo? Les pregunto, ¿les queda claro el planteamiento del problema? ¿O tienen alguna duda ahí? Están muy callados. ¿Aló? Mira, papi, estamos ready, estamos ready. Estamos ready, Repite, estamos ready. por favor. ¿Cómo? Vuélvame a preguntar. Profe, me repite, por favor. El ejemplo, vea. Entonces, estamos diciendo, ¿me está escuchando? Perfecto. Entonces, me dice, en este Sí, ejemplo, señor, sí, señor. bueno, en este ejemplo me están diciendo de que tengo un transformador que recibe 120 voltios y que acá en el primario se dieron 600 vueltas y que en el secundario dieron 200 vueltas y vamos a calcular qué voltaje tengo acá. Ese es el planteamiento del problema. Entonces, resolverlo es simplemente aplicar las ecuaciones que les dije anteriormente. Veámoslo. Miren, tenemos esto. Voltaje del primario sobre voltaje del secundario, número de espiras del primario sobre número de espiras del secundario. ¿Qué debo de despejar ahí? El voltaje del secundario. Entonces, si yo cojo esta ecuación de acá y despejo el voltaje del secundario, llego a esta ecuación. Entonces encontramos de que el voltaje del secundario va a ser igual a voltaje del primario por número de espiras del secundario, porque mire que aquí está dividiendo y ese pasa para allá a multiplicar. Y lo divide por el número de espiras del primario. Y observen que acá el número de espiras del primario está en el numerador y este que es el voltaje del secundario pasa al numerador y me queda esta ecuación. ¿Es claro? Sí, señor. Ahí. Señor. Entonces reemplazo los valores. Y si yo reemplazo los valores, mire que el voltaje del primario son 120. Número de espiras del secundario
son 200 y el número de espiras del primario son 600. Al realizar toda esta operación me da 40 voltios. Es que me indica que si yo a este transformador le aplico este voltaje con el multímetro y si tiene estos mismos parámetros, aquí me tiene que dar 40 voltios. Entonces, esto es lo que han usado pues los señores que diseñan los transformadores. Obviamente que pues más allá hay que consultar los calibres, los números de los calibres del alambre que se va a enrollar, hay que mirar unas tablas de estos núcleos para ver qué núcleos van a llevar. Por el momento, el propósito de esta charla es que usted se vaya metiendo conceptos básicos de estos materiales, de estos elementos que vamos a trabajar en el proyectico del laboratorio. Porque de todas maneras aquí vamos a comprar pues un transformador que ya está hecho. El transformador pues se venden en el comercio y con este vamos a hacer el proyectico de la fuente regulada variable. ¿Claro hasta ahí? Profe, Sí, cuéntame. no, lo que pasa es que estoy mal de micrófono y no lo escucho bien porque tengo que poner el teléfono mudo. ¿No me escucha el micrófono? ¿No me escucha? No, yo sí yo usted sí, pero usted a mí, pues con el micrófono no me escucha bien, entonces me toca escucharlo directamente del celular y del celular casi no se oye. Ah, yo a usted lo escucho muy bien. No, me tocó quitarle el audífono. Ah, bueno. Pero ahí ya es clara la comunicación, pues. Sí, yo le he entendido, pero si lo conecto vuelvo y se me cierra el micrófono, no sé por qué. Ah, bueno, por lo menos ya ahí resolvió pues la dificultad. Pregunto, ¿qué dudas se les ha presentado lo que he venido hablando ahí? Yo pues ahí sí le entendí ahí la ecuacióncita pues que acabo de poner. Bueno, muy bien. Entonces les voy a poner un ejercicio para que lo hagan pues allá a ver qué me dicen cómo les va. Aló, ¿quién me va a preguntar? Bueno, entonces espero que todo esto pues me lo hayan pues comprendido para que continúen. El ejemplo que acabo de realizar acá y por qué da 40 voltios. Entonces concéntrense en este. Vea. Miren pues, un ejercicio para que resuelvan. Tengo este transformador que recibe 115 voltios. Acá en el primario se dieron 800 vueltas y ya tiene dos secundarios. Observen, vea. Aquí tengo una bobina que tiene 400 vueltas y esta tiene 200 vueltas. Entonces, van a calcular cada uno de ustedes cuál es el voltaje que me entrega esta bobina y cuál es el voltaje que me entrega esta otra, ¿cierto? Pues lo hacen después de que terminemos la grabación para que pueda consultar la ecuación y lo haga tranquilamente. ¿Me entienden el planteamiento del ejercicio? Profe, me lo volvió a explicar que es que se me fue la señal. Se le fue la señal. Le Sí. repito, ahí se me escucha. Sí, señor. Bueno, que les voy a dejar un ejercicio planteado. Dada esa figura es un transformador, ¿cierto? Entonces, en este primario estamos aplicando 115 voltios y las vueltas que se dieron acá en este primario fueron 800 vueltas. Y al otro lado tenemos dos bobinas secundarias. Tenemos una que se han dado 400 vueltas y otra que se han dado 200 vueltas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los voltajes de cada una de ellas? Entonces, usted lo que va a hacer el ejercicio va a mirar cómo puede calcular el voltaje de este secundario con estos datos y cómo puedo calcular este otro voltaje con estos datos. Ese es el planteamiento del ejercicio. Ahora sí. Señor. Sí, profe. Bueno, muy bien. Si alguien tiene alguna otra inquietud referente al tema de transformador, del transformador de conceptos básicos, con mucho gusto. La otra es la primera bobina, esa es la bobina. Sí, la primera. ¿Ya lo están haciendo? Profe, en la primera bobina, acá nos dio 57.5. 57.5. ¿Y la otra? Sí. Ah, no, pero ya la hacemos, espere, profe. Hágale pues. Sería
Entonces, compañeros, como la videoconferencia es cortica, les voy a asignar entonces la tareita de la próxima. Diga, ¿Listo? profe. Entonces ya ustedes ahí acaban de hacer el ejercicio y después lo analizamos. Porque es que estas conferencias sí son corticas y es bueno, pues también como, también darles a ustedes espacio para que cacharreen lo que yo les dejo indicado. Entonces, vienen Profe, ahí. la Sí. segunda cosa dio 28.75. Ah, bueno, muy bien. Ahorita comparamos entonces valores y nos comunicamos por el WhatsApp. Muy bien. Entonces, vea, ¿me Profe, escuchan? ¿Qué hay? profe, una preguntita. ¿Cómo puede hacer uno para, pues también hay transformadores que uno le puede, como decir, conectar voltaje, no sé, voltaje DC y que salgan 120 voltios? Bueno, bueno, por allá con otro circuito. Eso sería una especie de, como de UPS, como trabajan las UPS de las computadoras, que con un banco de baterías y un circuito electrónico que se llama un oscilador, se puede obtener voltaje alterno. Eso sí se puede. Pero un transformador solito como tal no es capaz de hacer eso. Tiene que agregarle otros circuitos electrónicos. Por ejemplo, para rectificar el voltaje a la bobina secundaria, debemos de colocarle los elementos que vienen del próximo tema que les voy a indicar. ¿Listo? Ah, listo, ya, profe. Bueno, muy bien. Gracias. Ok, entonces ustedes van a llegar aquí al módulo de electrónica básica y el tema que sigue de transformadores se llaman diodos semiconductores. Y vamos a hacer la misma dinámica que hicimos con este tema del transformador. Entonces, este tema ustedes lo leyeron de la 41 a la 45, ¿cierto que sí? ¿Recuerdan? Entonces, nos vamos a ubicar al final del tema de transformadores y vamos a leer el tema que dice semiconductores. A ver, diodos semiconductores. Se van a leer todos estos conceptos que hay acá y de igual manera yo hago un PDF como el que dice transformadores y lo compartimos y analizamos las dudas que se les presenten. Ustedes pueden leer todo esto. Miren una de las aplicaciones con el transformador, pues, pero obviamente ya... ¿Aló? Con los otros elementos que vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Ustedes van a leer todo el tema que tiene que ver con diodos semiconductores, hasta la parte que dice reguladores. Hasta ahí van a leer, hasta esa parte. ¿Queda claro? Hasta aquí, Sí, vean. profe. Hasta aquí van a leer, ¿cierto? Entonces yo les armo otro PDF explicando detalladamente toda esta temática. Entonces recuerden que serían prácticamente, nos quedarían dos clases, la de la próxima y la de la primera semana de mayo. Y ahí ya paramos toda esta vaina y después programamos algunas reuniones para que repasemos todo el pasado de la teoría. Y cuando lleguemos a la práctica, directamente vamos a hacer los montajitos en el laboratorio. ¿Queda claro, compañeros? Sí, señor. Y los que no han Profe, presentado la evaluación de condensador, entonces espero que la hagan pues lo más pronto posible para poder ir teniendo notas, ir promediando y sacar la nota de conocimiento. ¿Listo? profe, ¿Listo, profe? Sí, ¿alguna pregunta? No, profe, hasta el momento no. Bueno, muy bien. ¿Alguien ya? profe, una pregunta. Sí, señor. Pues la tarea que nos acaba de dejar, ¿a dónde se la enviamos? No me la va a enviar. Es para que usted haga un resumen en su cuaderno y cuando yo haga este PDF, lo analizamos como el del transformador. Y luego yo ya saco una evaluación que reúna todos estos temas y la vamos a promediar con la de condensadores o sacamos dos noticas más, que es la del segundo momento y la del tercer momento, pero en la línea del conocimiento, porque lo que es desempeño y producto lo tenemos que hacer en el laboratorio. ¿De acuerdo? Listo. Profe, ¿desde qué página es? Desde la parte donde dice, X video. donde dice semiconductores. Dos semiconductores, vea, desde acá. Desde la página 45. La página 45 hasta donde comienza el tema de reguladores. Hasta por aquí, vea, yo le voy a mostrar aquí enseguida. Hasta acá, hasta la página 50.
Son 5 paginitas nomás, vea. Lo importante es leer y entender algo de lo que se está hablando ahí para cuando yo les traiga el PDF me lo entiendan bien. Ah, sí debería ser el profesor de dibujo. Sí, sí me Listo. Listo. ¿Sí Listo, quedaron profe. ahí bien? Listo. Oye, para no cansarlos mucho y que ustedes puedan discernir bien todo esto. Despacio, Ah, usted es profe. a masticar Profe, bien. ¿no le puede subir la nota del examen? ¿Cómo? ¿Cuánto sacó? Esa decía va para nota de eso, hombre. Al final, cuando usted ya termina, el mismo sistema le da la nota. Si sacó, por ejemplo, 50 de 50, sacó 5. Y de ahí para abajo, si sacó 4,5, 45, sería 4,5. Si sacó Saqué 25. 30. Yo quiero subirlo. Bueno, entonces a estudiar más, para que hagamos una subida de la nota, pues. ¿Listo? Listo, hágale pues. Bueno, jóvenes, no siendo más, les deseo pues una feliz fin de semana y que... Profe, ¿y la lista que no haya más la lista? Ay, Dios mío, aquí yo pegué un pantallazo acá, en el print. Bueno, hágale pues. Vamos a ver, Es que yo estoy con el hermano mío acá, entonces aparecerá el mero nombre mío. ¿y cómo es su hermano? Farid Darío. Ay, bueno, entonces me mandan ahorita por el WhatsApp, alguien que me haga la listica ahí de los 16 participantes. Joiner. Entonces, Hey, Jonier. Representante del grupo. Representante. ¿y eso no la hace? ¿Cuánto? Póngame. Listo, jóvenes. Bueno, entonces, ahí los dejo. Bueno, pues. feliz año, pues. Feliz Que año. estén muy bien. ¡Hey, Hablamos, feliz pues. año, Jonier! Y sigan en cuarentena. Le olvidé ponerlo. Hablamos, pues. Muchachas ya. Hablamos.